Dios les bendiga, hermanos, en esta tarde. Amén. Sí, Señor, amén. Yo no me quiero quedar callada, hermanos, de las cosas que el Señor ha hecho conmigo, hermanos. Y dice la palabra del Señor, hermanos, que tenemos que hablar las grandes cosas que el Señor ha hecho con cada uno de nosotros. Aleluya. Dice la palabra del Señor ahí en Isaías 41:10, dice: no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Amén. Hermanos, en esta hora, esta palabra, yo la amo, hermano, la atesoro mucho en mi corazón, como toda la palabra de Dios, pero más esta, hermanos. Un día, cuando era niña, yo empecé en el camino del Señor, tenía 8 años, hermano, y fui a unas escuelitas bíblicas de verano, y pues a mí me gustaba ir a escuchar de Dios. Mi familia, pues no, mis padres, nadie querían. Y yo haz de cuenta que yo quería realmente conocer a Dios. Amén. Como en mi hogar había muchos problemas. Mis padres peleaban, se querían separar y que decían que se iba mi papá y cosas de esas. Yo soy la mayor, somos 8, ¿verdad? Y había tantos problemas, hermanos, que era mucho la búsqueda de yo querer conocer a Dios. Y yo veía que mis padres tenían mucho pleito y había muchas cosas, hermanos, y eso lastimaba mi corazón. Y yo empezaba a buscar de Dios y a buscar de Dios, y yo no veía nada, hermanos. Y de niña empecé a caminar con Dios, y eso quedó en mi corazón, ¿verdad? De que la palabra de Dios que decía: mi casa y yo serviremos a Jehová. Amén, sí, Yo era Señor. una niña, hermanos, pero a través de los problemas que había en el matrimonio de mis padres, eso a mí me dolía mucho y lastimaba mi corazón, hermano. Yo era una niña. Un día mi padre empezó a golpear a mi madre porque él tomaba mucho, y yo tenía mucho odio, mucho resentimiento en mi corazón, hermano. Crecí con ese odio, ese coraje. Yo odiaba a mi padre, hermano. Un día yo le dije a mi padre: cuando yo tenga 18 años yo me voy de la casa, yo ya no voy a estar aquí porque esto no es un hogar. Yo le empecé a decir a mis padres, y mis padres no entendían las cosas. Mi padre era muy borracho, hermano. Y un día, hermanos, a la edad de 18 años, 17 y medio por ahí, yo conocí al hermano Lupe. Y un día él, pues, como todo, se acercó a mí y me dice: ¿quieres ser mi novio? Y cosas así. Y como yo veía que tenía un trabajo estable, yo le dije: sí, pero yo me quiero ir de mi casa. Y él me dijo: pues es que nos acabamos de conocer. Y yo le digo: pues sí, pero si quieres que yo sea tu novia, me quiero ir contigo, me quiero ir de mi casa. Yo estaba buscando una salida, hermano. Gloria a Dios. Y él me dijo: bueno, sí, vamos a preparar todo. Y él y yo no nos habíamos conocido, nada, casi. Y él me dijo: nos vamos a casar en diciembre. Y en 3 meses ya estábamos casados. Y yo no lo conocía a mi esposo, ni él me conocía a mí. La verdad, yo no amaba a mi esposo. Solamente, pues me gustaba, ¿verdad? Como todos. Y así empezamos él y yo a caminar, porque yo lo invité a la iglesia, aquí al templo Antioquía. Y él decía: pues mira, yo soy católico, yo voy a ir contigo allí, así para no hacerlo tan largo. Él empezó a ir conmigo a tener nuestra primera hija. Ella nació enferma. A los 3 meses le iban a operar del intestino. Y yo le dije: dicen que Dios sana. Yo le dije: vamos a pedirle a Dios. Y él me dijo: pues vamos, pero pues bueno, yo no creo mucho en eso. Y ahí él empezó a ir conmigo, hermano, y a él lo empezaron a invitar ahí a tocar, porque él sabía tocar la guitarra. Y al poco tiempo que mi hija estaba internada, Dios la sanó a mi hija, no me la operaron. Gloria a Dios, porque Dios es poderoso, hermanos. Él es nuestro sanador. Yo le empecé a decir al Señor: yo sé que tú eres mi médico de médicos, porque lo dice tu palabra, que tú tienes más poder que la ciencia, Señor. Yo le decía a Dios, y Dios sanó a mi hija. Y empezamos a caminar mi esposo y yo. Pero pues a veces mi fe decaía, hermanos. Y yo me empecé a descuidar, y yo ya no iba a la iglesia otra vez. Y mi esposo seguía en la iglesia. Y
Y él me decía, pues vámonos a la iglesia. Y yo, no, yo no quiero ir porque yo tenía un odio y un resentimiento en mi corazón, hermano. Y yo siempre le decía a Dios, pues no que tú sanas, Señor, no que tú libertas, ¿verdad? Yo retaba mucho a Dios, hermano, todo mi caminar. Y toda mi vida era así, hermanos. Fueron muchos años de vivir con mucho odio y mucho resentimiento en mi vida y mucho amargo. Odiaba mucho a mi padre. Y le doy la gloria y la honra, hermanos, a Dios, que un día Dios empezó a tratar conmigo. Ese corazón duro que yo tenía, lleno de odio y de resentimientos, Dios lo empezó a quebrantar, hermanos. Para la gloria de Dios, hermanos, le doy la gloria y la honra a Dios, porque ahí yo empecé a conocer a Dios, hermanos. Pasó que mi matrimonio se destruyó, hermanos. No le echo la culpa a mi esposo ni nada de eso. Yo también tenía mis cosas, o sea, a veces decimos, no, es tu culpa. No, hermano. Dios sabe a veces las cosas que va a hacer, hermanos. Mi corazón empezó a ser quebrado, hermanos. Y un día, hermanos, cuando empezó a ser quebrado mi corazón, mi esposo me dijo, yo empecé a tener muchos sueños, hermanos, y yo veía a mi esposo que él, en el sueño, que él estaba en otro lado y con otra persona. Y yo le dije a Dios, ¿por qué me muestras esos sueños? O sea, yo discutiendo y reclamando siempre a Dios. ¿Por qué a mí, Dios? Empezamos así, ¿por qué a mí, Padre? Y yo sabía que Dios estaba tratando conmigo, hermanos. Y mi esposo me dijo, es que ya me siento mal por ti, pues yo ya no te quiero, me dijo mi esposo. Yo te amaba mucho, dijo, pero ya no quiero nada contigo. Mi esposo estaba estudiando enfermería y de ahí él ya no quiso ir a la iglesia tampoco, pues el pecado te aleja de Dios, hermano, ¿verdad? Y yo entendí y comprendí una cosa, de que pues mi corazón nunca estuvo bien para yo amar a una persona, porque estaba muy lastimado. Había muchos traumas en mi vida por mi niñez, hermano. Yo cargué muchos años el dolor y todo lo que pasaba en la casa de mis padres. Porque cuando los matrimonios pelean, hermanos, que nos llevan son los hijos. Y les quiero decir esto, hermanos, porque es lo que yo pasé, hermanos. Si tú tienes hijos, hermana, hermano, cuídalos. Tienes problemas con tu esposo, ora a Dios, hermanos, pídele a Dios. Él tiene la respuesta para tu problema. Yo varias veces quería decir esto, pero a veces yo no quería, y Dios me insta y me dice, tienes que hablar de mi palabra. Tienes que hablar lo que yo he hecho contigo. Y yo le decía al Señor, mañana, Señor, después, ¿para qué, Dios mío? Tienes que hablarlo, me decía el Señor. Y el Señor no me deja, hermano. Tengo varios tiempos que he venido aquí con mi hermana Jessie, porque yo sé que ella es una mujer de Dios, hermano. Yo la he conocido yo desde niña, y yo sé cómo Dios la ha usado. Y yo le dije al Señor, es que no quiero hablar. Dice al Señor, tienes que hablar las grandes cosas que yo he hecho contigo, porque los matrimonios necesitan saber de que yo soy Dios y que yo soy el que restauro sus vidas. Yo soy el que hago todas las cosas nuevas. Y entonces, hermanos, yo seguí caminando con todo esto, y el Señor restauró mi matrimonio, hermanos. Me dio otros 2 hijos más. Yo nomás tenía 2, hermanos. Él restauró mi matrimonio. Tuve 4 hijos por la gloria del Señor. Y el Señor, hermanos, ha ido sanando la vida de mis hijos, hermanos, por el proceso que pasamos. Después mi esposo me dice en ese transcurso, pues que él me amaba mucho, pero a veces como mujeres somos muy necias, ¿verdad? Que dice que la mujer sabia edifica su casa, hermanos, a la necia la derriba, ¿verdad?, con sus manos. Yo empecé a decirle al Señor, yo sé que tú me has dado amor, Padre. Cuando nació mi hija, la tercera, ahí yo conocí realmente al Señor, el amor de Dios, hermanos. Cuando yo veía a mi hija, era algo tan hermoso que caía sobre mí, hermanos. Lo digo para la gloria de Dios, hermanos. Ahí el Señor estaba dando mi amor, hermanos. Me estaba liberando del odio, del resentimiento que yo tenía hacia mis padres. Y un día le dije a mi padre que me perdonara por todo lo que yo le había dicho. Un día yo le dije a mi padre que un día yo lo quería matar por todo el daño que le hizo a mi madre. Y mi padre me entendió, él me perdonó, hermanos.
Y yo le doy gracias a Dios porque el Señor hablaba siempre a mi vida, hermanos. Él tenía grandes cosas para mí, para la vida de mi esposo, hermanos. En el caminar del Señor, hermanos. He sufrido, hermanos. Todos sufrimos, hermanos. Pero dice que andar tiene que ir caminando los que llevan la preciosa semilla del Señor, pero Él tiene la recompensa para nosotros, hermanos. El Señor, hermanos, empezó a tratar con nosotros, restauró mi matrimonio, me dio ese amor que yo necesitaba, hermanos. Pero escucha una cosa, hermano, tienes que seguir buscando al Señor, no descuidarte, hermano. Pasó unos tiempos y yo me empecé a descuidar del Señor. El enemigo empezó a ganar mi vida, hermano. Empecé a trabajar yo y pues a olvidarme de mi familia un poco, hermano. Y el Señor empezó a tratar conmigo una vez más. Yo empecé a recordar las cosas pasadas. Dice el Señor que todo lo que Él hace, lo hace nuevo, hermanos. Y que nosotros no tenemos que voltear hacia atrás para recordar el pasado. Porque si tú regresas a voltear al pasado, todo es destrucción, hermanos. Tenemos que caminar hacia adelante, hacia esa meta que es Cristo, hermanos. Yo empecé a descuidarme, hermanos. Y yo ya, el enemigo me agarró en grande manera, hermanos. Un día empecé a vivir mi vida como a mí me placía, hermanos. Y el Señor me decía, hablaba a mi vida y me decía, habló a mi vida y me decía que lo que yo estaba haciendo estaba mal, que Él había hecho grandes cosas conmigo, que para que yo hablara su palabra y que diera testimonio de lo que Él había hecho conmigo. Yo me empecé a revelar, hermanos, pasó un tiempo y seguí viviendo mi vida como a mí me dio la gana, porque venían sueños a mi vida y yo veía como mi matrimonio estaba. Dios ya lo había restaurado y todo, hermano, pero el enemigo seguía estorbándonos ahí en nuestro hogar, en nuestro matrimonio. Y todos los sueños que el Señor nos muestra, hermano, nos muestra para que oremos, no para que digamos, ay, me está pasando esto, me va a pasar esto. No, yo voy a hacer esto porque me está mostrando el Señor esta cosa, este problema que está pasando. Y yo veía cómo el enemigo empezó a perseguir a mi marido y cosas de esas. Y yo decía, yo lo sé que yo me he descuidado. Un día, hermanos, yo me dormí, y esto lo digo para la gloria y honra del Señor, hermanos, cuya presencia estoy de Dios. Un día yo estaba dormida, hermanos, vi cómo mi cuerpo se salió de mí. Empecé a caminar por un túnel muy largo, hermanos. Cuando yo llegué a ese lugar, estaba todo oscuro ese lugar. Abajo yo vi un orificio, un hoyo muy grande para abajo, ¿cómo le puedo decir? Como un pozo muy hondo, hermanos. Y yo veía que en ese lugar había unas personas. Esas personas tenían el pelo blanco ya como envejecido, hermanos. Sus ropas estaban todas ya viejas, hermanos, estaban todas rotas. Y yo decía, ¿qué es esto? ¿Dónde estoy? Yo volteaba para todos lados y había un temor muy grande sobre mí, hermanos. Y esas personas lloraban y se lamentaban. Yo vi un reloj, en ese reloj estaba yo colgada, hermanos. Ese reloj llegó al número 12. Y yo oí una voz que me dijo que el tiempo se me había acabado, hermanos. Cuando yo vi todo eso, yo le dije a Dios, perdóname, Dios, por todo lo que hice. Sé que no escuché tu voz, que no hice la voluntad. Todo lo que tú querías que yo hiciera, no lo hice, Señor. Te pido perdón, Padre Santo. Yo sé para dónde voy, Padre. Yo sé que voy a ese lugar de tormento. Y esto lo digo, hermanos, con temor y temblor. Y les digo en esta hora que el infierno sí existe, hermanos. Cuando yo estaba en ese reloj, yo vi que yo iba directo a ese hoyo, hermanos. Y yo le gritaba a Dios, Dios, dame una oportunidad. Me decía, Jesús, perdóname por todo lo que hice. Me decía, ayúdame, Padre, mira a mis hijos, Señor, no los voy a cuidar yo. Y el Señor vi como Él la mano la extendió. Amén. Él me tomó con su mano y me bajó, hermano. Me puso en tierra, hermano. Cuando Él me puso ahí, hermano, yo desperté en mi casa. Y yo vi que mi esposo me estaba tomando el pulso. Y Él me dijo, algo te pasó porque estabas completamente helada. En ese momento, hermano, yo vi
Y yo sé que yo ya iba a morir en ese momento, que yo había muerto, hermanos, que yo iba para ese lugar de tormento. Y esto lo digo para la gloria de Dios, hermanos. Busque a Dios, hermana, busque a Dios. Que tiene problemas en su casa, Dios es más grande. Que tiene a sus hijos, Señor, que son rebeldes, que están en la droga. El Señor los puede ayudar. El Señor los puede liberar, hermanos. Mis hijos, hermanos, hasta hoy han sido restaurados. Tengo una niña que ella todavía el Señor está tratando con ella. Ella me dice, yo no creo en Dios. Yo creo que Dios no está. Porque yo vi muchas cosas con ustedes. Porque según ustedes son cristianos. Dijo, pero Dios, ¿dónde estaba? Me dice mi hija, yo no creo en Dios. Yo no amo a Dios, me ha dicho mi hija. Yo le digo, Padre, ten misericordia de mi hija. Yo sé que un día tú vas a hacer grandes cosas con ella. Y tú vas a sanar a mi hija. Y que mi hija va a ser para la gloria tuya. Y en esta hora, Dios les bendiga en esta hora, hermanos. Y los amo en el amor de Cristo. Y los quiso invitar a que busquen a Dios. Y que Dios es más grande y poderoso que el problema que usted puede tener. Dios les bendiga en esta hora, mis hermanos. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Así como ella, mi hermano, cada quien tenemos un testimonio, amén. Y debemos de ser valientes para dar el testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, amén. Dios hará grandes cosas y se manifestará con poder y fuego del Espíritu Santo. Levántate y ve a casa del alfarero y sé portador de